No de pie. Y vamos a un libro que quizás usted no conoce, tiene mucho que no he escuchado hablar de él, pero vamos a Lucas, capítulo 8. Y vamos a leer en los versículos finales, desde el versículo 40 hasta el final de ese capítulo que completamos el día de hoy. ¿Cuántos lo tienen ya? Muy bien. Dice, vamos a hacerlo, yo leo un versículo y usted lee otro en la Reina Valera. Si no tiene Reina Valera, escúchelo y léalo en su mente. Pero yo leo uno y ustedes leen el otro. Dice la palabra de Dios. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. A decirle, tu hija. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a que nadie dijesen lo que había sucedido. Oremos. Señor, te damos las gracias por la palabra que tenemos el día de hoy. Gracias, Señor, porque creemos en ti, porque tú vas a hablar el día de hoy a nosotros por medio de este texto. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Lucas, en todo el libro de Lucas, estamos viendo una sesión muy interesante que está relacionada con el poder de Dios. En este capítulo 8, nosotros hemos visto 3 escenas que nunca en la historia de la humanidad usted ya la va a volver a ver pasar otra vez. Y la primera es que Jesucristo estaba en medio de la tempestad y demostró su poder al decir al mar, al viento, que se detuvieran y se detuvo. Esto es increíble y demostraba el poder que Jesús tenía sobre la naturaleza. Luego vimos a Jesús que fue a una región, a la región de Gadara, donde había una persona que estaba endemoniado, y vimos a Jesús expulsar los demonios. Ahí vimos el poder que Jesús tiene sobre todo dominio, sobre todo principado y sobre toda autoridad espiritual. Es decir, que Jesucristo está sobre todas las cosas espirituales. Pero ahora
en este texto Lucas nos viene a enseñar y pone esta historia aquí y dice, miren, ahora le voy a explicar por qué Jesucristo tiene poder también sobre toda enfermedad, sobre todo ser vivo, sobre la misma muerte. Y es lo que hoy se estará enseñando en el pasaje que hemos leído. Mis hermanos, ¿por qué es necesario que Lucas nos hable de esto? Lucas quería que nosotros conociéramos a Jesús. Y Jesús no era un ser humano normal en el sentido de que Él era el Hijo de Dios, Él es Dios, Él sigue siendo Dios y Él tiene un poder especial porque Él es Dios. Lucas quiere enseñar y dejar eso claro. Él era humano, sí. Él era un hombre que tenía carne, le daba sed, que le gustaba comer, caminaba, se cansaba, todo eso, sí. Pero también era Dios, sí. Entonces Lucas en esta sesión lo que ha enseñado son esas tres características del dominio absoluto que Dios tiene, tanto en la naturaleza, tanto en el mundo espiritual, así también sobre cada uno de nosotros, los seres humanos. Lucas explica esto porque conocer a Jesucristo de una manera plena o tener un panorama completo acerca de Jesús nos ayudará a conocerle mejor y a tener una vida de fe que a Dios le agrada. Si tú no conoces a Jesucristo, si tú no sabes lo que Él puede hacer, si tú no sabes quién es Él, no hay razón para tú confiar en Dios. Si tú ves a Jesucristo como un ser humano que fue crucificado y ya tu vida tu confianza en Dios no tiene sentido. Si tú ves a Jesucristo como alguien que murió en la cruz y que resucitó, pero no te pones a razonar que Jesucristo tiene el poder sobre la misma muerte, entonces tu confianza en Jesucristo no está siendo plena. Lucas lo que está haciendo aquí es una distinción entre Jesús y los demás seres humanos. Lucas está mostrándonos quién es Jesús y Lucas quiere que nosotros depositemos nuestra fe en el Hijo del Hombre, que también es el Hijo de Dios, en el Hijo del Hombre, el cual es Dios. Y pone estas dos escenas, este escenario que ocurrió en la vida real hace más de 2000 años y lo que sucedió fue lo siguiente y es lo que vamos a analizar el día de hoy. Primero, vemos dos personas que estaban enfrentando situaciones difíciles. Algunos pueden expresar que estaban pasando por pruebas, otros dicen que lo que estaban pasando era por cuestión de pecado. Se dicen muchas cosas, pero lo correcto es ver que los dos relatos son dos personas, tanto Jairo como la mujer, que estaban pasando por una situación muy difícil, como yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí estamos pasando por situaciones difíciles. ¿O hay alguien que no esté pasando por una situación que está totalmente bien? Levante la mano. Ninguno. Es mi madre. Porque la iglesia no es un hospital donde van los enfermos y todos los que estamos aquí venimos a buscar recuperación en Dios. Amén. Si hubiera alguien perfecto, y siempre se lo digo, cuando haya alguien perfecto, ese día no venga a la iglesia porque ya usted no va a necesitar de la iglesia, de la palabra de Dios y de la comunión con Dios. Ese día no venga a la iglesia y además va a estar en el cielo porque va a haber muerto. Porque aquí en la tierra nadie será perfecto hasta que lleguemos al cielo. Amén. Vamos a analizar cada uno de los problemas y me gustaría que estemos atentos porque Lucas ha hecho una historia magistral de ellos dos y me gusta mucho cómo él lo organiza. Primero, el problema que tenía Jairo. ¿Cuál era su problema? Primero, él era un principal de la sinagoga. Él era un líder religioso de aquel tiempo. Y te dirá, ¿pero por qué es un problema? Porque él era religioso, y si él era religioso, él no tenía que tener problema. ¿Quién era el grupo que estaba más contrario a Jesucristo? Que lo hemos visto en muchas prédicas. Los líderes religiosos, los fariseos, y él era un fariseo, un principal, un líder religioso. Y este señor que probablemente estuvo entre los círculos de los fariseos, ahí apoyando alguna de sus locuras, ahora tiene un problema grande porque es eso, pero también tiene una hija de 12 años que estaba muy enferma.
Dice que estaba a punto de morir. Mateo dice luego que murió y en el texto vemos que murió. Y es algo triste y lamentable porque Lucas lo resalta y dice su única hija. Él no tenía esperanza en sus otros hijos. Él no tenía esperanza, no tenía ya ninguna solución más que su hija sea sanada. ¿Y a dónde fue? Fue a Jesús buscando esa ayuda porque su hija iba a morir. Ahora, en ese camino, en ese trayecto, surge otra persona con otro problema. Y era una mujer. Hay una mujer que tenía un flujo de sangre, tenía menstruación que no se le quitaba durante más 12 años. ¿Cuántos años tenía la niña? 12 años. ¿Cuántos años tenía esta mujer con ese flujo de sangre? 12 años y no se le quitaba. Ella había gastado todo su dinero, toda su fortuna en médicos de aquel tiempo y ninguno se lo había podido quitar. Es decir, que la enfermedad de ella era una enfermedad incurable para su tiempo. Por lo tanto, ella tenía no un problemita, ella tenía un problemazo bien grande. ¿Qué iba a hacer ella? Había agotado todos los recursos que tenía. Dice que ella había gastado todo su dinero. Pero esos no eran los únicos problemas que tenía. Ella tenía otro problema. ¿Y cuál era? La Biblia enseña que una persona en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús que tuviera la menstruación o que fuera leproso, que hubiera ocurrido en el varón algún derramamiento de líquido seminal, en ese caso no podía estar en medio de la multitud hasta pasar un tiempo de purificación. ¿Qué ocurría? Que si esta mujer no se le quitaba este problema, ¿qué había pasado con la vida social de ella? Se había muerto totalmente porque ella no podía estar con nadie porque ella era impura por causa de este inconveniente que ella estaba expresa. Acabamos de ver aquí en el libro de Lucas. Mis hermanos, estos dos personajes están pasando por una situación muy difícil. Y yo creo que es muy probable que ninguno de los que estén aquí hoy esté pasando precisamente por una situación tan difícil como la de ellos dos. 12 años de sufrimiento continuo y una hija que iba a perder y que al final perdió. Si alguien está pasando por una situación similar, escuche todo el mensaje atentamente porque también hay esperanza para usted. Pero ¿qué es lo que quiero decirle? Primero, todos nosotros, todos en la vida, todos vamos a tener problemas. Pero varón, tú no has dicho eso varias veces. Sí, pero quiero repetirlo. Todos vamos a pasar por situaciones difíciles. Y hasta que el ser humano no entiende eso, va a siempre vivir en estrés, en depresión, en llanto y todo lo demás. ¿Por qué? Porque no ha entendido que nosotros, los seres humanos, estamos limitados por causa del pecado, por causa de muchísimas cosas que ahora tenemos en el medio, la contaminación, los alimentos, los gobiernos, la política, muchísimas cosas que nos afectan y todos vamos a pasar en cierto momento y estaremos pasando siempre mientras estemos vivos por situaciones difíciles, por pruebas, por problemas y es normal. ¿Por qué? Porque la vida no siempre es color rosa. La vida tiene todos los colores, todo. Es un arco iris de lo bueno. Es un arco iris que tiene color blanco, es un arco iris que tiene color morado, es un arco iris que tiene color azul. La vida va cambiando. Y a mí alguien me preguntó de por qué pasan los problemas en la vida. Y yo le dije, mira, a veces no podemos entender los problemas, pero yo creo que los problemas también son bendiciones para nosotros los seres humanos. Si no tuviéramos problemas, la vida fuera yo creo que un chin monótona y aburrida. Piénselo. No tiene que estar de acuerdo conmigo, pero imagínese una vida que todo el tiempo usted esté bien, que no tenga ningún tipo de desafío, que no tenga razón por la cual luchar. ¿Usted cree que valdría la pena vivir por eso? De esa manera. Por lo tanto, si uno cambia la perspectiva y ve los problemas como parte de nuestra humanidad y algo que Dios ha permitido, yo creo que nosotros podremos superarlo mucho más fácilmente. Aquí vemos un relato donde una señora intentó por toda la forma curar su enfermedad y la riqueza no pudo. Eso nos enseña algo muy interesante de que la riqueza no soluciona todos los problemas. Hay personas que dicen, bueno, la riqueza no te da la felicidad, pero te acerca mucho a ella. No, mire, esta señora tenía mucho dinero, era una comerciante probablemente, pero gastó toda su fortuna para curar su enfermedad.
El dinero no puede. La religión tampoco puede curar tus problemas. Y tu principal problema que está con Dios no lo cura la religión tampoco. ¿Por qué? Porque aquí vemos un principal de los fariseos, líder de una sinagoga, de un cuerpo de ancianos, alguien que conocía mucho la palabra de Dios, pero todavía no conocía a Dios, y su problema no había sido solucionado, porque la religión no puede solucionar tu problema. Pero ¿quién puede solucionar tu problema? Vamos a ver, tranquilo. Miren, nosotros como cristianos pensamos que a veces estamos conociendo a Dios y muchas veces no lo estamos haciendo de la manera apropiada. Por ejemplo, venimos a la iglesia para cumplir con una cuota de decir yo fui a la iglesia el domingo, una cuota de comunidad. Oramos para cumplir con una cuota de espiritualidad. Leemos la Biblia para cumplir con una cuota de lectura diaria. Pero si tú estás teniendo este tipo de vida espiritual, definitivamente tu vida está muerta. Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas para Él por rutina. Yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro mecánicamente, pero no estoy comprendiendo lo que yo estoy haciendo. Eso era lo que estaba pasando con este fariseo. Él tenía todos los requisitos espirituales de aquel tiempo cumplidos, pero todavía no había conocido a Jesucristo en la manera que Dios quería que Él fuese conocido. Dios quería que ellos se acercaran, Dios quería darle una nueva esperanza a ellos. Ellos tenían ese problema y el problema fue necesario para que ellos pudieran acercarse a Dios. Ven que el problema no siempre es malo. Si ellos no hubieran tenido problema, ¿se hubieran acercado a Dios? La que tenía todo el dinero, ella no tenía problema. Sin esa enfermedad, ¿se habría acercado a Dios? ¿Se habría acercado a Jesús? El fariseo religioso, para que entiendan, el pastor o el papa de aquel tiempo de los judíos, es decir, ese superior de allí, de ese lugar, probablemente de Capernaum, él se iba a acercar a Jesús si él tenía todos los requisitos cumplidos para ese tiempo. No. El problema fue necesario para que ellos se acercaran a Dios. Antes, hace mucho, creo que 300 o 400 años después de que Jesucristo resucitó, pasó algo bien interesante de un grupo de personas que se quería alejar de todos los problemas, de todas las pruebas y de todas las tentaciones. Y fue un grupo de monjes, incluso los monasterios nacen de esa situación. Antonio, que fue el que empezó esto, dice, wow, Roma está corrompida, aquí todo está mal, las personas están pecando, yo me voy a alejar porque yo no quiero tener problema, ni pecado, ni tentación, y me voy a ir al desierto de Egipto y voy a vivir allá en cuevas porque voy a dejar toda mi posición y todo eso y no quiero problema. Y se liberó de los problemas, aparentemente. Porque oigan lo curioso que pasa, los discípulos de él dicen, wow, nuestro maestro está ya orando, está contemplando a Dios y nosotros estamos aquí en medio de toda esta pecaminosidad. Vámonos para allá. Y se fueron allá. Ya no había uno solo, habían como 20. Luego los del pueblo que estaban ahí dijeron, wow, pero los espirituales están allá, Antonio está allá, Dios está allá, vámonos para allá. Dice Antonio, hasta aquí me llegó el pecado. No nos vamos a liberar nunca de las pruebas, de las tentaciones, de las dificultades. Todo eso va a estar en nuestra vida. Nosotros lo que tenemos es que hacer lo que ellos hicieron para nosotros poder superarlo. Si tú quieres y evitar los problemas por ti mismo, evitar los problemas en esta vida, no vas a poder. Si tú tienes conciencia de que va a pasar por ellos, entonces tú vas a poder manejarlo mejor, vas a poder superarlo en el Señor, como veremos más adelante. ¿Cómo ellos solucionaron su problema? ¿Cuál fue la estrategia que ellos utilizaron? La única estrategia que puede solucionar todos los problemas que hay en la vida. La única manera que las personas tienen para solucionar todos los problemas de la vida. ¿Y cuál fue? El texto dice que Jairo fue a Jesús. La Biblia dice que esta mujer se acercó a Jesús. Tú, cuando te acercas a Dios, encuentras solución para cada uno de tus problemas.
Jairo fue con fe, Jairo fue confiando porque Jairo había escuchado que Jesús sanaba. Incluso era muy probable que Jairo hubiera estado cuando Jesús había realizado algunos milagros. Jairo fue y lo había visto, pero no había creído. Pero ahora tiene el problema de su hija enferma, a punto de morir, tiene ese dolor. Y él dice, no hay esperanza en ningún lado, solamente hay esperanza en ese en el cual nosotros nos negamos a decir que es Dios. La única esperanza que nosotros tenemos es Jesús. Cuando Él va, óigame, el relato me gusta que ustedes imagínense, el líder religioso, vestido apropiadamente, correctamente, va delante de Jesús, que probablemente estaba vestido de pueblo normal, no era alguien especial para muchos, y el líder religioso de aquel lugar se arrodilla delante de Jesús. Una blasfemia prácticamente para los fariseos, se arrodilla delante de Jesús y le ruega a Jesús por sanidad para su hija. ¿Por qué él hace eso? Porque ya él se olvidó de que él es un líder de los principales. Ya él se olvidó de lo que él era. Ahora él está viendo quién es el que está enfrente de él. Y el que estaba enfrente de él era Jesús, la única persona de solucionar los problemas de su vida y los problemas que él tenía con su niña. Mis hermanos, esta mujer tenía un problema. Su dinero no pudo. Tenía que acercarse a Jesús. Solo Jesús podía sanarla. Esa era su única esperanza. Ella no tenía más posibilidad. Lucas era médico y resalta que sí, que era incurable. ¿Y qué hace esta mujer? Se acerca por detrás. ¿Por qué se acerca por detrás? Yo creo que ya ustedes tienen la línea. Primero, estaba impura. No podía estar en la multitud, entra encubierta y no podía hablar con Jesús y su maestro. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo las mujeres no tenían igual voz que la de los hombres. Y como ahí estaban los principales, el principal, Jairo, y probablemente sus amigos que estaban ahí, la mujer tenía que permanecer en silencio. Ella no tenía posibilidad de sanidad. Ella estaba totalmente expuesta a quedarse enferma. Para el pensamiento de aquella época, para Jesús no. Ella va por detrás, escondida para que no la vean, cubierta, y dice, si yo toco el manto de Jesús, yo voy a ser sana. Y cuando ella se va acercando, ella toca el borde para los judíos era, wow, como esta sábana que ustedes, perdón a los que están grabando, no les gusta esto, pero era algo así, se llama... los hebreos le ponen estas tiras extra a su manto porque era una regla que estaba en Deuteronomio. Y ella toca ese bolón de atrás, esa última parte del manto, esos flecos, toca ahí y es sanada y Jesucristo lo expresa. Mis hermanos, todos los problemas que nosotros tenemos en la vida no deben alejarnos de Dios, sino que deben acercarnos a Dios. La intención de las pruebas, la intención de la enfermedad, la intención de los problemas no es que te alejes de Dios, sino que te acerques a Él, que empieces a confiar en el Dios que puede darte sostén, que puede darte vida aún en medio de la muerte. Acércate a Cristo. El principal de la sinagoga estaba ahí, la religión lo alejaba, sin embargo, a él no le importó la religión y se acercó a Cristo. La mujer, con todo el estigma social de la época, decidió acercarse a Cristo. Mi pregunta es, cuando llegan los problemas a tu vida, ¿a quién te estás acercando? Porque llegan los problemas. Pero muchas veces huimos de Dios. Queremos hacer cosas que son inexplicables en el pensamiento cristiano. Decidimos antes de orar a Dios, ir a los médicos. Decidimos antes de orar a Dios, crear nuestro propio proyecto. Decidimos antes de acercarnos a Dios, ir a los psicólogos, a todas esas cosas. Primero, mis hermanos, acerquémonos a Dios y veremos solución en Él. ¿O no? Bueno. Depende de ustedes. Jairo y la mujer que estamos hablando no tenían manera alguna de solucionar estos problemas y cuando se acercaron a Jesús pudieron ver y pudieron apreciar la esperanza del gozo de estar cerca de Jesús. Yo conocí una persona que conocía muy bien la palabra de Dios, un vecino mío. Iba a la iglesia, llegó a ir con nosotros muchas veces a la iglesia de los Mameyes. Le encantaba.
predicaba, él no era cristiano, pero él decía, wow, Dios es muy bueno. Dios, yo me voy a convertir porque yo conozco a Dios. En realidad él no lo conocía, él no estaba pasando por problemas, toda su vida estaba resuelta. Él hacía el oficio, un oficio no muy bueno, era robar y atracar, él no tenía presión. Un día le tuvo que llegar un problema para que él se acercara verdaderamente a Dios. Un oficial, un guardia, él estaba robando, le dieron un tiro por la espalda y casi muere. Ahí en ese proceso, él comprendió que la vida no era como él pensaba. Se acerca a Dios, confiesa a Dios, cree en Dios. Dios le solucionó su problema. Gloria a Dios, se sanó. No, se murió. Pero resolvió el problema más grande que él tenía, que era un problema espiritual. Acércate a Dios. Es insólito que cuando los cristianos tienen problemas económicos, su primera solución no es orar, es el banco. Cuando los cristianos tenemos diferentes situaciones, huimos de Dios, nos escondemos de Dios. Hay veces que las personas se van hasta de la iglesia cuando están pasando por un problema, cuando lo que Dios quiere es que se acerquen más a Dios. En la Santa Cena, cuando hay Santa Cena, hay menos asientos ocupados porque hay personas huyendo por su pecado para no comer la Santa Cena. ¿Por qué? Porque se alejan de Dios. Dios no quiere que te alejes. Si un domingo tú no puedes venir a la iglesia porque hay Santa Cena y tú estás en pecado, ese es el domingo que tú tienes que reprender al diablo, venir a la iglesia, pedir perdón y Dios te restaura. Porque Dios no te quiere lejos de Él jamás. Dios te quiere cerca. Por eso Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros para tenernos cerca de Él. Pero nosotros buscamos excusa para alejarnos siempre de Dios. ¿Cuál es tu problema? Mira, el primer problema que tiene el ser humano, ¿cuál es? Su salvación. Si todavía no eres salvo, ese problema tiene solución. La Biblia dice que todo el que confiese al Señor Jesús como su Señor será salvo inmediatamente. Esa es la urgencia del ser humano. Arrepiéntete y el Señor te perdonará. Pero hay otros problemas que tenemos. ¿Cuál es tu problema? En la familia, en el hogar, en el trabajo, en las emociones. ¿Cuál es tu problema? Agarra tu problema y lo primero que tienes que hacer es llévaselo a Jesucristo y empieza a confiar en Él. Dice la palabra de Dios que cuando tú oras, el Señor Jesús te hará entender, te enseñará y te guiará. Y eso lo estábamos viendo ayer los jóvenes en Salmos 32:8. Yo te haré entender, te enseñaré, te haré entender. Y luego el Señor te iba a cuidar, te iba a vigilar en todo ese proceso, porque Dios siempre va a estar contigo cuando tú oras. Acércate a Dios por medio de la oración, llévale todas tus necesidades, llévale todas tus cargas y el Señor te ayudará en los procesos. No van a ser fácil, no lo van a hacer, pero el Señor podrá ayudarte a ti y a mí. Amén. ¿Cuál fue el resultado después que ellos se acercaron? Yo les quiero contar los procesos como si fueran pasos, así, un orden sistemático. Primero con Jairo. Jairo se acerca a Jesús. Inmediatamente se acerca a Jesús. Voy a usar el texto de Marcos y de Mateo que también hacen, compilé los 3 evangelios y hice el orden de los eventos. Jairo se acerca a Jesús y Marcos dice que Jesús responde inmediatamente a la petición de este hombre. Le dice, ok, vamos. Viene él caminando, Jesús, mi hija está muriendo, está en cama, está enferma. Y Jesús inmediatamente le responde. Anoten eso. Luego Jesús va de camino a sanar a la niña, pero ya el Señor le respondió y le dijo que iba hacia allá. Luego le sana, luego viene la mujer y le interrumpe en el proceso. Las personas que estaban con él pierden la esperanza porque Jesús duró un poco más de tiempo. Las personas que están ahí se entristecen y empiezan a llorar. Jesús llega a la casa y empieza gran llanto. Las personas preguntan a Jesús, le dicen a Jesús que ya no haga el milagro porque la hija había muerto. Jesucristo les dice, no, ella no ha muerto, ella duerme. Las personas que estaban llorando ahora se burlan de Jesús llorando. Está loco. Entiendan, los sentimientos se combinaron ahí, pero está muriendo y tú dirás, pero no era que estaba en coma, no, estaba muerta.
Y cuando Jesús viene, le dice, ok, Jairo, no temas, ¿crees? Entonces, si crees, iba a pasar lo del evento. ¿Y qué pasó? Entonces Jesús entra con Jacobo, con Juan y con Pedro, con los padres de la niña, para que también los 3 discípulos iban a ser los testigos y los padres iban a presenciar el milagro, iban a dar la gloria a Dios. Y entran a donde la niña y Jesucristo le dice, decreta, el único que decreta, levántate. Y la niña se levanta. Cuando ella se levanta, se levantó tan sana. ¿Usted sabe por qué? Porque Jesús le dice, denle de comer. Tenía hambre. ¿Ustedes saben cómo yo sé que mi hija está sana? Cuando ella come. Anoche ya se dio. Comió, miren, yo sé que ella no está enferma. Ahora, cuando ella no come, ¿qué yo sé? Que está media malita. Esa era la situación. Jesucristo la vio a ella que estaba, denle de comer. Y Jesús obró. ¿Por qué? Porque Jairo fue a la única persona que tenía solución para sus problemas, que era Jesucristo. No, y Jesucristo no lo hizo inmediatamente. Hubo un proceso. La respuesta fue inmediata, pero el proceso no. Pero con la mujer pasó diferente. ¿Qué pasó? Ella se acercó por detrás, ella tuvo fe en Jesucristo, ella tocó el manto en medio de la multitud, inmediatamente fue sana. Cuando ella fue sana, se escapaba para irse. Y Jesucristo dice, alguien me tocó. Y mientras ella se iba a embalar, ella se iba a ir corriendo, cuando ella dice la multitud, alguien me tocó, Pedro, que es el más gentado, dice, Señor, pero todos te están tocando aquí, todos estamos encima de ti. No, alguien te tocó porque ha salido poder de dentro de mí. Esta no es la primera vez que de Jesucristo salía poder, porque en el capítulo 6 vimos que de Jesús salía poder. Jesucristo sabía cuándo sanaba a una persona y sabía de este evento. Y Jesucristo sabía que ella la tocó, pero tenía que pasar algo. ¿Qué tenía que pasar? Que ella conociera, que ella cumpliera con un orden que vamos a ver más adelante. Pero luego que ella la sana, que ella es sanada, entonces el Señor le dice, hija, la reconoce como hija. No sé si ustedes no ven eso como bonito, porque es demasiado hermoso. Ella era una mujer impura y ahora ella la reconoce como una hija de Jesús, la reconoce como una hija de Dios. Le dice, eres sanada, eres salva, vete en paz. ¿Por qué? Porque se acercó a la única persona que tiene la solución para todo uno de nuestros problemas. Jesucristo, la Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Esta mujer que tuvo fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y qué el Señor le dio a ella? Paz. Vete en paz, ya tú puedes estar en toda la multitud, ya tú puedes compartir, ya tú tienes una vida restaurada, puedes volver a tener tus negocios, puedes volver a tener tu vida de antes normal. ¿Por qué? Porque yo te he salvado. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere restaurar tu vida, liberarte de tus pecados, liberarte de tus problemas, liberarte de tus vicios, liberarte de muchas cosas, pero primero tienes que acercarte a Él y confiar. Esta mujer tenía que cumplir con un proceso, le mencionaba, y está en Salmo 55:15, y yo se lo voy a leer en el versículo, en la Biblia. Dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Esta mujer no invocó al Señor, pero el Señor dice, te invocaré en el día de la angustia. Luego, ¿qué pasará? Te libraré, el resultado, y luego una consecuencia que era dar gloria a Dios. Pero ella no invocó a Dios porque ella lo hizo en secreto. Y Jesucristo quería poner orden en ese milagro. Y pregunta, ¿quién me ha tocado? Y ellos empiezan a buscar. Y la mujer tiene que hacer la confesión y decir que ella fue que la tocó. Por eso dice, ella vino. Cuando ella se iba, que dice, alguien me ha tocado, ¿quién fue? Como ella supo que la descubrieron, entonces ya tuvo ahora que invocar el nombre del Señor y decir lo que había ocurrido en ella para que pase la última parte del versículo de Salmo 55, para que mi nombre sea honrado, para que el nombre de Dios sea honrado. Los milagros que pasan en nuestras vidas no son para nosotros de manera exclusiva, es para Dios, para que Dios sea glorificado. Cuando Dios salva a una persona,
lo hace para gloria de su nombre. Cuando Dios hace una sanidad, lo hace para gloria de su nombre. Ese es el resultado final de todo lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Por qué digo eso? Porque a veces pensamos que el resultado final es nuestro bienestar. Yo necesito esto para estar bien, pero el Señor conoce nuestras necesidades, sabe de lo que necesitamos y sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Amén. Y hay dos diferencias grandes en este milagro. Primera, ¿qué ocurrió? Una pasó por un proceso y él pasó por un proceso largo de varias posiblemente horas. Y ella fue inmediatamente. ¿Qué te dice eso a ti? Que van a haber respuestas de Dios cuyos resultados van a ser instantáneos. Señor, mira, yo necesito que por favor tú me des. Ya, muchas gracias. Va a pasar. Y a mí me ha pasado. Siempre le cuento que una vez le dije al Señor a sí mismo, me crea usted o no, no me interesa, pues me pasó a mí. Dije, Señor, por favor, manda un grupo de misioneros al colegio que tienen mucho, que ellos no vienen aquí al colegio. Mande su americano. Es una petición muy rara, eso no pasa normalmente. Cuando salgo de bañarme, suena mi teléfono y me dice una persona, mira, llegaron unos misioneros americanos. Yo dije, ¿cómo? Eso fue una respuesta inmediata para mí. Pero hay respuesta que todavía yo estoy esperando de Dios. Todavía. ¿Y qué dice la palabra de Dios en estos casos? La Biblia dice, aguarda, Salmo 27:14, esfuérzate y alienta tu corazón. Sí, espera Jehová. Salmos 42:11 dice el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fíjense, si se dan cuenta, si son detallistas, milagro, esperar, resultado y gloria a Dios. Ese es el patrón de Dios. Clamar, invocar a Dios, salvación y liberación por Dios, consecuencia, glorificación a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si Dios hace algo grande en tu vida y tú lo callas, ¿sabes qué? Estás mal. Está mal, porque todo tiene que llevar la gloria a Dios. Sí, vamos a suponer, como pasa con los cantantes, pero asócialo a cualquier tema, te ganas un premio y cuando tú llegas y recibes el premio, dices, bueno, eso es porque yo soy un duro cantando y es una realidad, yo canto bien, pero tienes que darle la gloria a Dios en eso que hace, porque el que te dio la voz fue Dios y el que te la puede quitar es el mismo Dios. Por lo tanto, tu talento depende de Dios. En todo lo que tú recibas, un bienestar, algún problema, algún ascenso en el trabajo, alguna solución, alguna sanidad, recuerda siempre que eso vino de Dios y dale la gloria a Él porque Él es que se la merece. El profeta Isaías decía, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Y Miqueas 7:7 dice, mas yo Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Oigan esta historia, con esto concluyo. Hubo un niño alemán que quería estudiar en una escuela cristiana de su tiempo, pero era muy cara esa escuela. El papá de él murió, que era el sustento, y él no tenía ninguna posibilidad de estudiar en esa escuela. Ese niño alemán decidió hacer lo único y la única solución que él tenía para ese momento, social, económica y de todo tipo, que era hablar con Dios. Como niño, escribió una carta y agarró para el Señor Dios. Y la envió por el correo. Decía, Señor Dios, yo te pido para que por favor tú me permitas estudiar en la escuela morava donde está. Y empezó a describir, mi padre murió, mi madre no tiene dinero, estamos en una situación difícil. Ustedes saben, como un niño, le escribió, hizo su carta, la envolvió y la envió por el correo. Cuando el repartidor va a repartir las cartas, dice, al Señor en el cielo. Y esta dirección, qué rara. Por curioso, era dominicano lo más seguro, abre la carta. Y cuando la abre, se da cuenta de eso. Y dice, wow, pero qué petición más interesante. Y yo conozco a alguien ahí, déjame llevarle esto y dárselo.
por la gracia de Dios, la carta llegó a la directora de esa escuela, bien cara. Cuando ella leyó la carta, se emocionó tanto que apadrinaron el niño, todos sus estudios, y el Señor le respondió a él. Mis hermanos, y si esa directora tuvo piedad de ese niño y le responde, ¿no responde el Señor aún más a nosotros que somos hijos de Dios? Pero tenemos que invocar, clamar, pedir, rogar, suplicar, humillarnos, clame, grítele a Dios y dígale sus problemas. Y luego tenemos que confiar, esperar, calmarnos, tranquilizarnos, no desesperarnos, decirle, Señor, mira, todavía sigo esperando, pero espero en tu voluntad. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo último que tenemos que hacer? Dar la gloria a Dios. Ese tiene que ser el resultado. Si Jesús pudo calmar la tempestad, ¿no también te puede ayudar en los problemas que hoy estás teniendo? Claro que sí. Si Jesús pudo expulsar a los demonios, ¿no te puede ayudar en todos los problemas que te atormentan hoy en día? Claro que sí. Si Jesús pudo sanar a la mujer incurable de su enfermedad, ¿no te puede sanar a ti? Claro que sí. Y si Jesucristo pudo resucitar la hija de Jairo, que ya estaba muerto, ¿no puede hacer una obra grande en tu vida? Claro que sí. Invócale, espera en Él y Dios va a obrar en tu vida, porque así lo enseña su palabra. Oremos. Si hay alguien, mientras todos los hermanos están orando, que quiere depositar su confianza en Dios para perdón de pecado, decir, Señor, perdóname, Él está dispuesto a hacerlo hoy. Solamente tienes que decirle en tu corazón, Señor, perdóname, yo creo en ti y Él te perdonará todos tus pecados. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias por esta enseñanza escrita por el doctor Lucas, pero inspirada por el Espíritu Santo. Gracias porque tenemos esperanza, consuelo. Podemos estar tranquilos en que tú nos escuchas y en que tú respondes, aunque a veces tenemos que pasar por procesos que no nos gustan, pero que son necesarios para fortalecernos. Y al final siempre será tuya la gloria por siempre y siempre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.